¿Qué pensabas que te iba a dejar sin video esta noche? Pues no, hermano, pues no. Ay, tengo muchos gases, familia. Hoy me comí unas papitas que estaban buenas, pero me dejó así como con muchísimos gases, hermano. No sé, me siento así como raro. Bueno, esta noche, como ven, vamos a ver lo que es el iceberg del Chavo del 8. Así que, hermano, vamos a ver qué es lo que hay con este iceberg. Estoy cansado porque vine tarde del trabajo. Aparte de que vine tarde del trabajo, me tocó hacer un montón de cosas antes. No iba a hacer video en la noche, pero yo dije, no, vamos a meterle disciplina a la vaina. Vamos a cumplir con lo que venimos haciendo, que son 2 videos diarios y vamos a cumplir. Obligado. Así que ya sabes. Este es uno de los shows televisivos más queridos y amados en México y América Latina, que sobre todo ha marcado a generaciones con sus chistes, situaciones absurdas y actuaciones cómicas, que han quedado marcadas en la memoria de millones. Pero si algo se puede hablar del Chavo del Ocho, es que este tiene un lado oscuro, o al menos así se ha dicho por varios, momentos turbios tras bambalinas que sin duda nos pueden hacer ver diferente a la serie. Hay muchas cosas que rodean al show, y en este mini iceberg estaremos viendo algunas cuestiones oscuras y leyendas urbanas que giran en torno a este programa. Es así que sin más dilación, pasemos con el iceberg del Chavo del Ocho. ¡Qué miedo! El Chavo vivía en un barril, pero no dormía ahí. Todos recordamos al Chavo saliendo del famoso barril en la vecindad, ¿no? ¡Ay! Se me Su erizó la característico piel. chillido, su ropa remendada y esa inocencia que desbordaba cada vez que decía, fue sin querer queriendo. Ay, empezamos con las propaganditas. Y es que desde niños crecimos creyendo que ese barril era su casa, que ahí dormía, comía y que hacía gran parte de su vida ahí, en su refugio. Pero una verdad que incluso muchos desconocen es que el barril no era su casa, y este detalle que muchos pasamos por alto nos deja una pregunta mucho más triste. Entonces, ¿dónde vivía el Chavo? En varios capítulos del show se sugiere que el barril era solo un escondite, un lugar donde se metía para estar solo o para huir de los regaños de Don Ramón, de los gritos de Doña Florinda o del enojo de Kiko. Pero cuando alguien le preguntaba directamente sobre su casa, el Chavo responde cosas como: vivo con una señora, pero ella se va muy seguido. O simplemente evita la pregunta. Lo inquietante es que nunca vemos a esa señora. Nunca vemos una casa, una cama, nada, solo el barril. Y eso ha llevado a que muchos fans y teóricos Yo soy de los que piensa de que aquí debajo del barril hay unos túneles. Ahí, espérate ahí, déjame quito estas notificaciones de mierda. Porque honestamente, bro, me tienen hasta las bolas. Ahí. Vamos a poner esto por acá. Tuki tuki lulu, tuki tuki, tuki tuki. Ah, ¿cómo cayó esto, familia? No sé cómo callar las notificaciones. Vamos a dejarlo así, por lo pronto. digan que el Chavo en realidad era un niño sin hogar, que vagaba por la vecindad buscando ¡Ey! Sí, bueno, ya suerte, yo no sé ni qué era lo que iba a decir. comida o simplemente pasando el tiempo con sus amigos, porque nadie más lo aceptaba, y el barril era el único espacio en donde se sentía seguro. Incluso también se llega a mencionar que él vivía en el 8, en el cuarto número 8 de la vecindad, pero solamente eso, sin más detalles en específico. Así que no, el Chavo no vivía en el barril. ¡Ey! Pero si tú dices el Chavo del 8. Pues sí, hermano, porque... ¿Por qué el 8? ¿Sabe? ¿Por qué el 8? O sea, ¿por qué el Chavo era del 8? ¿Ese 8 de qué era? Ponete a pensar, era de donde vivía, su apartamento era el 8. ¿Por qué no quería estar en su casa? Pues a saber si lo maltrataban o qué pedo. Se escondía ahí, y eso hace que todo el personaje tome un tono mucho más triste y sombrío de lo que ya nos parecía por sus carencias, por los maltratos y sobre todo por el hecho de que se alimentaba muy poco. Claro, viste, Don Ramón era el personaje más querido por los fans. de verdad. Dentro de toda la locura que fue el programa del Chavo del Ocho,
Si hubo un personaje que se ganó el corazón del público sin hacer mucho ruido, ese fue Don Ramón, el eterno deudor de la renta, el que siempre traía la camiseta a medio meter y la paciencia al límite. Pero lo que muchos no esperaban es que con el tiempo se convertiría en el personaje más querido por los fans, incluso más que el mismo Chavo. ¿Y por qué? Pues porque Don Ramón era real. Representaba al papá soltero que lucha, que se enoja, que se equivoca, pero que también tiene un gran corazón. No tenía lujos ni era perfecto, pero siempre tenía una frase, un coscorrón o un consejo que te sacaba una risa. Era pobre, sí, pero nunca se le caía la dignidad, y aunque parecía cascarrabias, nunca le levantó la mano a Chilindrina, su hija. O bueno, en contadas ocasiones, y tal vez cuando se lo merecía. En convenciones, entrevistas y hasta en homenajes, Ramón Valdés siempre fue recordado con cariño, y se habla por familiares, amigos y sus propios compañeros de elenco, que él no interpretaba a un Don Ramón, sino que era él mismo. Don Ramón era Ramón Valdés, y viceversa. Dicen que como era su Culegot, bro. personaje, era en la vida real. Aparte de que se notaba que era una persona muy humilde, muy tranquila y muy sencilla, y eso se reflejaba en escena. Solo bastaba él con su naturalidad, su cigarro, porque sí, siempre andaba fumando fuera de cámara, y su facha de ya me vale todo. Don Ramón era el vecino que todos quisiéramos tener, el que te hace reír, aunque el mundo de él esté cayéndose a pedazos. Y por eso mismo nunca dejó de ser el favorito de gran parte de la audiencia, aunque aquí, sobre quién era el mejor entre el fandom, se lo debatía con Kiko, pero no cabe duda de que Ramón Valdés fue querido por mucha gente, y bajo la dirección de Enrique Segoviano, las cámaras le dieron foco a una persona que, si bien lamentablemente tenía problemas de adicción, era una maravilla de persona. Pero este puesto nos lleva a otro, que nos lleva a ese lado no tan conocido de Ramón Valdés. La vecindad representa los pecados capitales. Aunque muchos nunca lo notaron, la vecindad del Chavo del Ocho es mucho más que un simple escenario. Para muchos, producto de teorías que aseguran a pies puntillas que son ciertas, pero para otros simples historias. Y es aquí en donde entra una de esas teorías extrañas. Algunos fanáticos aseguran que la vecindad representa los pecados capitales de manera muy sutil, tal cual como lo escuchas. Los 7 pecados capitales se reflejan en los personajes, sus actitudes y situaciones. La gula, eso lo tiene Ñoño, con su amor incontrolable por la comida. La envidia claramente viene de la mano de Kiko, quien al ver lo que tiene, o hace el Chavo, trata de humillarlo, sacando juguetes más caros que los que tiene él. La pereza la representa el Chavo, quien a pesar de ser un niño, nunca tiene ganas de hacer nada útil, aunque también puede tratarse de Don Ramón, solo con recordar que nunca buscaba trabajo, y gracias a eso, debía muchos meses de renta. En este punto, también sobre la avaricia, podemos relacionarla con el señor Barriga, al dejarse ver como una persona que entra en escena únicamente para cobrar la renta. El personaje hacía énfasis en el dinero, de cierta manera. La ira podría tratarse de Don Ramón, que es el que siempre está molesto. A su vez, podemos hablar también de Doña Florinda, que se podría relacionar con la lujuria, por el romance que mantenía con el profesor Girafales, y que incluso algunos fans decían que con invitarlo a tomar una tacita de café, realmente significaba otra cosa. ¡Ey, obvio! Apronax, libérate del dolor hasta por 12 horas. Apronax, la vida sigue, el dolor no. Doña Cleotilde, conocida como la Bruja del 71, se mostraba en el programa como un personaje refinado, quien siempre se preocupaba por su apariencia personal. Solía mirar incluso a los demás habitantes de la vecindad como inferiores. Incluso llegaba a tratar de forma despectiva al Chavo. Es por ello que se piensa que ella representa a la soberbia, cosa que también podría compartir con Doña Florinda. De alguna manera u otra, la Chilindrina siempre terminaba quejándose de las demás personas, echándoles la culpa de sus acciones. En constantes ocasiones se pudo ver que buscaba discutir con los demás miembros de la vecindad, lo cual podría interpretarse como que tenía mucha ira en su interior, la cual buscaba expresar. Por si fuera poco, llegaba a vengarse de otros cuando la hacían enojar, y es así como se podía considerar que representa el pecado capital de la ira. Pero cuéntame, ¿crees que esto simplemente es una casualidad? ¿Algo completamente rebuscado por gente de internet? ¿O en realidad el guión de este programa tenía en cuenta los pecados capitales cuando fue escrito?
Personalmente siento que es una exageración y algo rebuscado por demás. Aún así, colócame tu pensar en la caja de comentarios. Qué miedo, bro. La vecindad es un manicomio disfrazado. Este puesto realmente está loco, pero justo por eso tiene sentido. Hay una teoría que dice que la vecindad del Chavo en realidad es un manicomio disfrazado. Sí, así como lo oyes. No es una vecindad común y corriente, sino una institución donde todos los personajes son pacientes, con distintos trastornos mentales. Y lo más perturbador es que si te fijas bien, todo encaja con esta idea. Es algo parecido a lo del puesto anterior, pero un tanto distinto. Aquí te cuento. Empezamos por el Chavo, un niño huérfano abandonado, que muchas veces no distingue la fantasía de la realidad. Tiene cambios de humor repentinos y parece no tener una historia clara. ¿Y dónde vive? Nadie sabe. Dice que en el barril, pero nunca se ve que se duerma ahí. ¿Y si no vive en el barril, entonces vive dentro del manicomio? Sí, la teoría es realmente descabellada. Pero prosigamos. Kiko sería un paciente con inmadurez extrema, comportamiento narcisista y emocionalmente dependiente de su madre, que lo sobreprotege, al grado de impedirle madurar. Doña Florinda, por su parte, se comporta como si estuviera reviviendo un trauma constante, siempre a la defensiva, con agresividad hacia todos, especialmente los hombres. Don Ramón podría ser un paciente con episodios depresivos, evasión de responsabilidades y una vida marcada por la frustración. Y la bruja del 71, una mujer obsesiva con delirios románticos, aferrada a un amor que no existe, y así te puedes seguir. Lo más inquietante de esta teoría es que según los capítulos, serían como rutinas diarias dentro de la institución mental, con los mismos problemas, las mismas peleas, y todo girando en círculo. Nada cambia realmente, aunque esto se trata. Eso hace algo, yo quiero saber el que se inventó esta teoría, ¿cuál es su dealer, bro? Que me pasen el contacto de su dealer, bro, porque esta teoría del manicomio, bro, está, bro, sacada bien, pero bien de atrás. Solo de una teoría acerca del show, no está de más ver que, si lo miras de cierto ángulo, podría tener algo de sentido, pero realmente lo siento rebuscado, así como el puesto anterior, ya que no hay un indicio claro que nos haga saber que esto podría ser real, más allá de las meras suposiciones de los comportamientos de los personajes. Dime tú qué opinas acerca de esta pseudoteoría. ¿Crees que tenga sentido? Sin más, No, sentido más tiene lo del barril del Chavo que tiene túneles por dentro que esta vaina. pasemos con el siguiente puesto. Supuesto capítulo maldito que solo salió una vez en TV. Entre tantas leyendas que rodean al programa, hay una que pone los pelos de punta, y este es el supuesto capítulo maldito que solo salió una vez en televisión y nunca más volvió a emitirse. No aparece en colecciones oficiales, ni en YouTube, ni en los DVDs. Solo algunos aseguran haberlo visto, y lo que cuentan es bastante perturbador. Se dice que el episodio comienza como cualquier otro. Los niños juegan en la vecindad, Don Ramón grita, Kiko llora, lo de siempre, pero de pronto todo se torna oscuro. El ambiente cambia, la música ya no es la alegre de siempre, sino una versión ralentizada, casi fúnebre. Según quienes lo vieron, el Chavo entra en una especie de trance y empieza a decir cosas extrañas, como si hablara con alguien que no está. Lo más inquietante es que al final del capítulo, el Chavo desaparece en la vecindad y el resto de los personajes lo buscan sin éxito, con una angustia que no parece actuada. El episodio termina en silencio, sin risas grabadas, con un encuadre del barril, vacío. Algunos creen que fue una especie de experimento narrativo fallido, otros dicen que fue una broma interna demasiado oscura, pero hay quienes aseguran que ese capítulo nunca debió transmitirse porque traía algo raro, como si la energía fuera distinta, una vibra pesada que poco se puede explicar. Hasta hoy, nadie ha podido probar la existencia de este presunto capítulo maldito, pero el rumor sigue creciendo. Aseguran que el episodio maldito es real y que si alguien pudo regrabarlo, cosa que se escucha más que complicada, ya que los capítulos del Chavo del 8 salieron entre los años 70 y 80, donde los dispositivos de VHS todavía no estaban a la venta
y comúnmente en estos aparatos es donde se grababan los programas o shows en décadas pasadas. Aunque si así fuera, quizá en algún punto de la historia podremos verlo. O sea que sería como... ¿Cómo se le dicen a las cintas esas cuando se pierden? Se me olvidó el nombre ahora. Cuando los videos son viejos y están perdidos. Se me olvidó. Hay un término que se utiliza para eso. La vida de varios Los media se llama, ya me acordé. Los media. actores terminó mal, en tragedia o en enfermedades graves. Aunque El Chavo del Ocho fue sinónimo de risas para millones de personas, la vida real de muchos de sus actores terminó marcada por tragedia, el olvido y enfermedades que pocos conocen. Detrás de la pantalla, la historia fue muy distinta a la que se vivía en la vecindad. Ramón Valdés, el querido Don Ramón, fue uno de los personajes más entrañables y, como lo abordamos en los primeros puestos, fue sin duda el favorito de las personas. Pero en su vida personal, fue uno de los más golpeados por la vida. Fumador empedernido desde joven, falleció de cáncer de estómago en 1988, con apenas 64 años de edad. Hasta sus últimos días, siguió haciendo presentaciones porque necesitaba dinero, y en algunas apariciones públicas ya se le notaba el deterioro físico, pero aún así mantenía esa chispa que lo caracterizaba. Angelines Fernández, quien interpretaba a Doña Clotilde, la bruja del 71, también fue fumadora. Falleció de cáncer pulmonar en 1994, y algo que muchos no saben es que antes de actuar en comedia, fue activista durante la Guerra Civil Española, lo que la marcó profundamente. Su vida estuvo llena de lucha, exilio y nostalgia por su tierra. Carlos Villagrán, quien dio vida a Kiko, no murió, pero su carrera sí sufrió una especie de muerte lenta tras salir del show. Durante años estuvo peleado con Chespirito, y esto le valió un veto de Televisa, así como del programa, lo que le cerró muchas puertas en el mundo del entretenimiento mexicano, por lo que fue a hacer sus labores y trabajar a otros países, pero nunca logró un éxito comparable al de la vecindad. Hoy sigue haciendo presentaciones, las cuales son criticadas por muchas personas, y también manda saludos a través de una página llamada Saludo Famoso, que, según por la información que encontré, cobra $179, algo así como unos 3,600 pesos mexicanos. Pero siguiendo con la lista, también está Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, quien, aunque tuvo reconocimiento mundial, pasó sus últimos años con problemas de salud graves que lo obligaron a dejar la vida pública. Falleció en 2014, y aunque se le rindieron muchos homenajes, también salieron conflictos con sus ex compañeros y críticas por derechos que aún siguen generando polémica. ¡Qué mierda con estas vainas, ¿vale? Diablo. Si bien no todos tuvieron destinos desafortunados, vaya que nadie después del Chavo del Ocho y de los demás shows de Chespirito tuvo éxito. No tuvo éxito, por lo menos fuera de sus respectivos personajes. Fuera de donde fueran, eran conocidos por sus papeles en la famosa vecindad. Se quedaron encasillados, y más allá de las enfermedades, esto fue lo más trágico que pudo pasarles, porque no tuvieron mucho trabajo, fuera de ser aquellos que colaboraron con Bolaños. Dure viaje, ¿eh? O sea, no tuvieron otra Don Ramón reivindicación. era un fumador empedernido, incluso en el set. Aunque Don Ramón siempre aparecía con una camiseta vieja, pantalones flojos y una cara de cansancio por su personaje, detrás de cámaras había algo que nunca soltaba: su cigarro. Y no es broma, Ramón Valdés era un fumador empedernido, tanto que rara vez se le veía sin uno en la mano, incluso mientras grababan. De hecho, hay fotos en el backstage donde está sentado esperando entrar a escena con su cigarro encendido y la mirada perdida, como si estuviera reflexionando sobre la vida. Era tan parte de su rutina diaria que muchos en el set ya ni lo notaban. Él fumaba como chimenea, y no solo en descansos. En varias escenas donde no lo enfocaban directamente, se dice que tenía un cigarro escondido. Claro, eso no salía en pantalla porque el show era familiar,
pero en persona era imposible no notar ese vicio. Y lo más fuerte de esta adicción que tenía era que este hábito fue lo que realmente acabó con él. Ramón El fumar es una mierda, bro. Te lo digo yo. Es una mierda, bro. Valdés falleció en 1988 a causa de cáncer de estómago y complicaciones respiratorias. Él mismo reconocía que el cigarro era su compañero inseparable, aunque también su verdugo. Lo irónico es que aunque su personaje era alegre y de los más queridos, su vida real fue marcada por la tristeza, una vez comenzaron las complicaciones de su enfermedad. Aún así, quienes trabajaron con él lo recuerdan con un cariño enorme. Decían que don Ramón no necesitaba actuar, era así, auténtico, broncudo, buena onda, y sí, muy fumador. Ratero, una de las escenas más crudas. Bro, esta escena, bro, de pequeño a mí me rompió el alma, hermano. Como no tienes idea, brother. Entre tantas risas y cachetadas fingidas, hay una escena del chavo que pegó distinto. Nada de comedia ni juegos. Fue un momento crudo, triste, que muchos recuerdan con un nudo en la garganta. Y estoy hablando de la vez que todos le dijeron al chavo, ratero. Todo inicia cuando comienzan a desaparecer algunas cosas de la vecindad. Y como el chavo siempre está en el lugar menos indicado, en el momento menos oportuno, pues ya te imaginarás. Para esto los inquilinos de la vecindad buscaban una plancha que curiosamente se había perdido, y mientras los personajes se preguntaban qué había sido de este objeto, Kiko encuentra la plancha dentro del barril del Chavo del Ocho, y Kiko inocentemente dice: no sabía que al chavo le gustaba jugar a las planchitas como a las niñas, mientras se ríe. Los demás personajes se dan cuenta del hallazgo de Kiko y comienzan a interrogarlo, a lo que él responde que en efecto, la plancha la había sacado del barril. La escena se torna sumamente oscura cuando llega el chavo tras este segmento. Sin más pruebas y sin pensarlo dos veces, todos lo acusan de ladrón. Don Ramón, doña Florinda, Kiko, la bruja del 71, hasta la Chilindrina lo señala. La palabra ratero retumba y lo más fuerte no es que lo griten, sino la reacción del chavo. No se defiende, no hace nada, simplemente lo niega, entre una clara expresión de malestar por su parte. Cae la noche y lo vemos caminando por la vecindad. Con lo poco que tiene, decide abandonar el lugar donde había vivido y pasado sus mejores momentos. La escena se vuelve dolorosamente real, y es que se puede sentir la vibra tan pesada y lo crudo de este segmento. Con el pasar del capítulo, y tras el arrepentimiento, por ejemplo, de Kiko, el cual llora desconsoladamente, el chavo regresa tras platicar con el padre de una iglesia, el cual le hizo ver que no debía de estar mal, por algo que claramente no hizo. Más adelante se descubre que la persona que en realidad se dedicaba a robar en la vecindad era el señor Hurtado. Él escucha la plática que el chavo tuvo con sus amigos, de cómo tuvo la valentía de regresar a la vecindad y por qué lo hizo, dejando en claro que su conciencia estaba limpia. Tras eso, el señor Hurtado decide dejar esa vida de ladrón y en secretismo regresa todas las cosas que había robado. Tras la lección que le dejó al chavo, antes de finalizar el capítulo, le regala una torta de jamón en claro agradecimiento por lo que hizo, indirectamente por él. Este capítulo dejó huella. Para muchos fue la primera vez que el Chavo del Ocho tocó una fibra tan sensible. La escena en donde todos lo señalan de ratero es muy pesada y cruda, tanto que se puede sentir. La producción del segmento fue tal que logró conectar de una manera sensible con el televidente. Demasiado, pero eso a mí me mató. Tenemos todo lo que un equipo como el tuyo necesita. Topex, materiales de calidad que trabajan en equipo. Creando una sensación de horror real en quien miraba la secuencia. Recuerdo haberla visto de pequeño y sentir un vacío, una tipo culpa por lo que estaba viviendo el chavo, y también pena porque lo estaban inculpando. Me gustaría que me dijeras en los comentarios qué sentiste cuando viste esta escena del Chavo del Ocho. Yo lloré muchísimo, bro. Lloré demasiado. Se rumora que hubo rituales satánicos en una versión perdida del show. Este puesto se adentra directo en el lado más oscuro y perturbador del iceberg. Se rumora que existe una versión perdida del Chavo del Ocho donde se presentaron rituales. Sí,
Suena como mera leyenda urbana, pero hay quienes aseguran haber visto fragmentos o escuchar testimonios de gente cercana a Televisa que lo menciona con miedo. La historia va más o menos así. En los años 70, cuando el show estaba en su punto más alto, se grabó un episodio que nunca salió al aire oficialmente. Se trataba de un supuesto especial nocturno. Ahí el capítulo donde sale que es como el gato de la señora Clotilde, que se llama con la S. Y que dicen que otro gato. Y las Clotilde está diciéndole, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y dice el nombre, que no lo quiero decir, la verdad. En una trama completamente diferente, en donde los personajes actuaban de manera extraña, casi como poseídos. No había risas grabadas, ni música alegre, solo diálogos lentos, planos oscuros y un ambiente denso, como si todo estuviera fuera de lugar. En un momento del episodio, según los rumores, se realizaba una especie de ritual, con símbolos dibujados con gis, velas encendidas y los personajes vagando por la vecindad, murmurando cosas que no se podían entender. Nunca se encontró evidencia física de este capítulo. Algunos creen que fue una broma interna, otros aseguran que fue una especie de corto artístico, hecho por gente del staff. Lo cierto es que la sola idea de vincular a un show tan inocente con rituales oscuros es suficiente para aterrarnos. Personalmente creo que es solo una leyenda urbana, o tal vez ni siquiera llegue a eso. Tal vez un rumor sin fundamento que a alguien en internet se le ocurrió crear. ¿Tú qué piensas? Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Marica, Ya hemos visto este pequeño iceberg. este iceberg me dejó así como raro, bro. Aunque siento que puede haber mejores icebergs, la verdad. Creo que escogí uno suave, escogí uno suavecito. Pero, hermano, lo de ratero, lo de lo último que dijo, y sobre la historia de que el chavo no vivía en el barril, sino en otro lado, son algo que al sol de hoy y en el tiempo que yo llevo, pues eso se hablaba, eso se decía. Y culé miedo, hermano, porque son secretos que de pronto quizás, no sé, no vayamos a saber ya. O sea, está complicada la vaina. O sea, yo sí quisiera que de pronto en algún momento como que todas estas cosas salgan a la luz y como que no sé. Bueno, yo me voy a dormir ya porque son las 10:48. Dios te bendiga mucho, que duermas bien. Me tocó quitarme el buzo porque estaba lleno de polvo y ya me estaba dando alergia. Entonces, para evitar algún accidente en cámara, yo mejor aseguro mi vaina. Entonces, nada, familia. Nos vemos mañana en la mañana, a la misma hora de siempre. Ya sabes, sueña bonito, sueña con los angelitos. Que el arcángel Miguel y Gabriel bajen a proteger tu casa, que te cuide tus sueños, que cuide a tu familia. Ora antes de acostarte. Pídele mucho a Dios, salud y vida y protección. Nos vemos mañana. Besitos. Chao, chao.